Estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema el verbo. Vamos a trabajar la definición, sus variaciones morfológicas y la perífrasis verbal. En cuanto a la definición, en la definición semántica nos indica que el verbo es una categoría gramatical que indica comportamiento del sujeto en cuanto a su estado, acción y sentimiento. Ejemplo de estado, él es infeliz. ¿Cuál es el verbo? Es. Acción, ellos festejaron su aniversario. ¿Cuál es el verbo? Festejaron. En el caso de sentimiento, ella ama a su mascota. Ama es el verbo. En cambio, en su definición morfológica, tenemos que el verbo es una palabra, ¿qué cosa? Variable, es decir, tiene lexemas y morfemas. Ejemplo, ellos cantarán en el Coliseo. Él cantará mañana, ella cantó ayer. ¿Cuál es el lexema común de estos verbos? Cant. Cant. Y an, a y o vendrían a ser los morfemas. Y dependiendo de esto, cambian, existen diversas variaciones morfológicas. Por ejemplo, si yo les digo, ¿en qué número se encuentra cantan? Me van a decir en esta oración, va a ser en plural. Si les digo, ¿en qué número se encuentra cantará? Será en plural. Y de este modo va a tener diversas variaciones morfológicas. Por eso que dice que el verbo es una palabra variable. Muy bien, en caso de las variaciones morfológicas, tenemos la primera es de persona. Persisten tres tipos de personas, sea en singular o en plural. Por ejemplo, la primera es yo, segunda tú, tercera es él. En plural es primera nosotros, segunda ustedes y tercera ellos. Por ejemplo, si les digo o les pregunto, el verbo es leer. Indícame el verbo leer en segunda persona en singular. Será lees. El verbo leer en tercera persona en plural, ¿cuál sería? Leen. Muy bien. Si les pregunto el verbo leer en primera persona en singular será leo. El verbo leer en primera persona en plural será leemos. Y así sucesivamente. Este va a indicar qué cosa, la persona, sea primera, segunda o tercera en singular o plural. La segunda variación morfológica será de número. Esta puede ser singular o plural. Expresa qué cosa, cantidad. Por ejemplo, el verbo fue amar. Si le digo, ¿cuál es el número de el verbo amas? ¿No? Amas es una variación morfológica del verbo amar. Entonces, ¿cuál es el número? Singular. Si les pregunto el verbo amamos, ¿en qué número se encuentra? Será en plural. El verbo amo, ¿en qué número se encuentra? Singular. Les pregunto el verbo aman, ¿en qué número se encuentra? Puede ser en plural. Muy bien. Entonces, esto se refiere a qué cosa? A la cantidad. En el caso del tiempo, existen tres tipos: presente, pretérito o pasado y futuro. En el caso de presente indica yo juego fútbol. El verbo de juego es la acción que se realiza ahora. Pretérito es la acción que ya pasó en el tiempo. Jugué fútbol, ya pasó, pasado. Y futuro es el futuro, ¿no? Lo que se va a realizar, está por realizarse, ¿no? Que es jugaré. En el caso del modo, el modo corresponde a las variaciones del hablante en su entorno lingüístico y son de 6 tipos. El primero es el modo indicativo y el segundo el subjuntivo. Indicativo se refiere a un hecho real, a una acción concreta. Por ejemplo, dice, ellos estudian de forma virtual. ¿Cuál es el verbo? Estudian. Este es un hecho real y concreto. En el modo subjuntivo expresa que es cosa una duda, temor o deseo. Y se reconoce cuando está esta palabra, ojalá.
Dice, ojalá estudien de forma virtual. ¿Cuál es el verbo? Estudien. Y una forma de reconocerlo es la palabra ojalá. Muy bien. En el caso del modo, el modo, como dijimos, se refiere a la actitud del hablante frente a una situación comunicativa. Si digo, estudia inmediatamente, ¿qué nos implica? Orden, ¿no? Un mandato, necesidad de acatar algo. Imperativo implica orden. En el caso del modo potencial significa posibilidad de algo. Por ejemplo, si pudiera, estudiaría de forma virtual. Estudiaría es qué cosa, un verbo, ¿no? Que implica qué cosa, posibilidad de algo. En el caso del aspecto perfecto, eh, el aspecto perfecto se refiere a la acción acabada. Por ejemplo, ellos repartieron víveres, ¿no? Es perfecto porque la acción culminó. Ellas repartieron víveres. El verbo es repartieron. En el caso del aspecto imperfecto, corresponde a qué cosa? A la acción inacabada, la acción que no se realiza. Por eso el aspecto es imperfecto. Ellas repartirán víveres. ¿Cuál es el verbo? Repartirán. Repartirán. En caso de la perífrasis verbal existe de tres tipos: de infinitivo, de gerundio y de participio. Aquí lo que vamos a tener que grabarnos estas terminaciones. Nada más, es muy simple. Acá dice, de infinitivo, el lexema del verbo más, el lexema significa la raíz del verbo, más ar, e ir. Por ejemplo, aquí en esta oración, ellos desean caminar por la orilla de la playa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Caminar. Entonces, como acaba con enar, es infinitivo. En el caso de gerundio, dice lexema del verbo, o sea, la raíz del verbo más ando, endo, yendo o yendo. En esta oración, ellos están comiendo ceviche. Entonces, como la palabra eh, finaliza o el sufijo es yendo, esto corresponde a un gerundio. En el caso de participio, dice, le corresponde el lexema del verbo, o sea, la raíz del verbo, más ado, ido, so y cho. La oración es la siguiente: dejó armado el rompecabezas. ¿Cuál es el verbo? Es armado. Y como acaba en ado es de participio. Entonces significa, en el caso del perífrasis, simplemente tenemos que memorizarnos las terminaciones. Las actividades. La primera dice, escribe las variaciones morfológicas de las siguientes oraciones. ¿Qué tenemos que hacer primero? Reconocer el verbo. Acá ellos compraron muchas mascarillas. ¿En qué persona está? En tercera. ¿En qué número? Plural. ¿En qué tiempo? Pretérito o pasado. Es una acción que ya se realizó. Modo indicativo porque es una acción concreta. ¿En qué aspecto? Imperfecto porque es una oración que ya concluyó. Una acción concluida. La siguiente, estudia inmediatamente. El verbo es estudia. ¿En qué persona se encuentra en segunda? ¿En qué número? Singular. ¿En qué tiempo? Presente, porque es una oración que se está realizando. ¿En qué modo? Imperativo, porque indica una orden, un mandato. ¿En qué aspecto? Perfecto, porque es una oración que se está realizando. Ojalá concluyas hoy tus deberes. Concluyes es el verbo. ¿En qué persona está? En segunda persona. ¿En qué número? Singular. ¿En qué tiempo? Presente. ¿En qué modo? Subjuntivo, porque implica qué cosa? Una duda. ¿En qué aspecto? En imperfecto, porque es una oración o una acción que aún no se ha concretado. Si pudiera, saldría a comer. ¿En qué persona está? En primera persona. ¿En qué número? Singular. ¿En qué tiempo? En futuro. ¿En qué modo? Tenemos el modo potencial, no es una posibilidad de algo. En el aspecto imperfecto. Ellos entregarían cientos de guantes quirúrgicos. ¿En qué persona se encuentran? Tercera, número plural, tiempo futuro, porque es una posibilidad en el tiempo, ¿no? ¿En qué modo? Potencial. ¿Y en qué aspecto imperfecto? Porque es una acción que aún no se ha concretado.
Muy bien, la siguiente actividad consiste en escribir el infinitivo, gerundio y participio de las siguientes palabras. Pero para eso tenemos que recordar que el infinitivo son las palabras que concluyen en ar, en oír, ¿no? Los verbos que acaben en ar, oír. Participio son los verbos que concluyen en ado, ido, to, soy, cho. Y gerundio, los verbos que concluyen en ando, endo o yendo. Entonces, por ejemplo, la palabra partida. Entonces tiene que acabar en ar. Sería, puede ser partar, no va a ser. Parter tampoco, sería partir. En el caso de partida lo convertimos a participio. Va a ser partado, partido, par, partido, parso, no, sería partido. En el caso de gerundio, partida, tiene que acabar en ando, yendo o yendo. ¿Cuál corresponde? Partiendo. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Acabó es la siguiente palabra. El infinitivo sería acabar. En participio acabado. En gerundio acabando. En, en el caso de la palabra contratarás. En infinitivo es contratar, acaba en ar. En participio sería contratado, acaba en ado, como se indica. En gerundio tienen que acabar en ando, endo o yendo, y en este caso será contratando. En el caso de masticarás sería acabar en masticar en infinitivo. En el caso de participio, masticado. En el caso de gerundio, masticando. En el caso de temía, el infinitivo sería temer, en participio temido, en gerundio temiendo. Y por último, la palabra saldré en infinitivo es salir, en participio salido y en gerundio saliendo. Muy bien, espero que les haya agradado el video y que hayan resuelto todas sus dudas. Gracias.